Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Haciendo Ruido sobre la enfermedad de Chagas en México. Recuerden que el objetivo de nuestra serie de podcast es establecer un diálogo social para responder a dudas y preguntas de la población expuesta sobre la enfermedad de Chagas en México. El eslogan propuesto para Fin de Chagas, por Fin de Chagas para este 2026 es Mujeres en el corazón de la atención, protegiendo a la próxima generación de la enfermedad de Chagas. Hoy hablaremos sobre una de las herramientas más importantes, pero también una de las que más dudas genera en la población, que es el control químico o como muchos conocemos como fumigación. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña un experto que es el doctor Jesús Dávila Barbosa, químico, bacteriólogo, parasitólogo, doctor en ciencias en entomología médica por parte de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor de tiempo completo, coordinador también de la especialidad en entomología médica y veterinaria, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha realizado también trabajos como consultor internacional de monitoreo y evaluación de proyectos para organizaciones internacionales como MCDI y USUAT en Guatemala y El Salvador. Actualmente su línea de investigación es dirigida a triatominos vectores de la enfermedad de Chagas en México, principalmente en la determinación de mecanismos relacionados con la resistencia a insecticidas, con el objetivo de mejorar las estrategias de control de vectores. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. Gracias, doctora Angélica, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre lo que comentaban, la fumigación, el control químico y cuáles son algunos mitos y realidades sobre esto. Gracias. Bien. Muchas de las personas, doctor, corremos a la tienda para comprar cualquier insecticida en aerosol cuando vemos una de estas chinches, la chinche besucona o chinche de Chagas, en el sureste también se le conoce como PIC, pero ¿realmente funcionan estos productos comerciales que encontramos en las tiendas para el control químico de estas chinches? En algún momento fueron funcionales, eran efectivos realmente. Sin embargo, como tal, no se han evaluado a detalle el efecto de los productos comerciales, principalmente contra triatominos u otros vectores. Regularmente se utilizan para matar cucarachas, algunos para mosquitos, pero realmente la evaluación hacia si son efectivos o no, o qué tan efectivos pueden ser contra los triatominos, pues es un área de oportunidad que aún no se ha investigado a fondo. Algunos productos sí pueden indicar que son efectivos contra diversos vectores, alacranes, moscas, mosquitos, cucarachas, incluso algunos mencionan a las chinches. Sin embargo, haciendo una revisión sobre estos productos, se dirigen específicamente a chinches de cama y no a chinches triatominos como tal. Okay. ¿Y hay algún remedio casero o sustancia natural que sea efectiva para ahuyentar o eliminar a la chinche besucona o chinche de Chagas si nosotros las vemos en casa? Existen algunos, por ejemplo, repelentes, que es lo ideal de utilizar no solamente para triatominos, sino para otros vectores. Estos permiten, o más bien impiden, que el insecto tenga contactos con nosotros, ya sea para alimentarse o el simple hecho de posarse sobre nosotros. Hay algunos repelentes botánicos, principalmente compuestos como aceites esenciales, que se han investigado, por ejemplo, el geraniol, aceite de citronela, extractos de menta, de laurel, que sí se han evaluado y que tienen cierta actividad de repelencia hacia los triatominos también, así como mosquitos y otros insectos. Sin embargo, los ingredientes principales que sí están bien identificados como repelentes es la picaridina y el DIT. Estos los podemos encontrar en productos comerciales de varias marcas, centros comerciales, a veces en las tiendas de la esquina, eh, como parte de los repelentes y que sí se ha reportado y se ha investigado muy bien que son efectivos para repeler a los insectos.
Ok. Doctor, y en cuanto al control químico, ¿es solo una parte de la solución y no el remedio definitivo? ¿Tiene algún tiempo de caducidad? Sí, hay un tiempo en el cual, pues por ser químicos, estos productos o estos insecticidas van a dejar de ser efectivos o van reduciendo su efectividad. Ok. ¿Y cuál es este efecto de caducidad y por qué es tan importante que el insecticida permanezca el tiempo determinado que se va a indicar y no que pensemos que por siempre va a estar funcionando en nuestra casa? Sí, imaginemos que el control químico es parte de una estrategia con otros pasos para el control de los teatominos. Vamos a imaginar que es una silla y cada una de las patas pues representa seguridad, ¿no? Sobre el control. Uno de ellos es la difusión de la información, tener a la comunidad informada, que sepan por qué es importante identificar correctamente la chinche, qué enfermedad causa, es una de las patas. La otra es, por ejemplo, el mejoramiento de la vivienda, evitar que las chinches estén dentro de nuestra casa, que estén alrededor de ellas, es otro de los pilares que pueden asegurar el correcto control de los teatominos. El tercero, vamos a decir que es, sí, el control químico para poder controlar aquellos teatominos que ya están dentro de casa, que se acercan en algún momento a la vivienda. Y la cuarta pata sería la participación ciudadana, el que las personas de la comunidad conozcan a quién dirigirse, a quién reportar cuando vean algún teatomino y que su participación sea activa, pues va a asegurar control más efectivo. En cuanto a los químicos, por ser una molécula química, hay algunos factores que pueden degradarla y algunos de estos productos sí señalan que su duración es aproximadamente de 3 meses, de 6 meses, algunos hasta de 9 meses. Pero esto va a depender mucho de cuál sea el tipo de molécula y cuál sea el químico que se está aplicando. Ok, ok. Entre los factores que pueden influir justamente a la persistencia activa de este químico en nuestras casas, ¿como qué factores podrían estar repercutiendo? Sí, principalmente temperatura, humedad, cuestiones ambientales que puedan hacer que el químico se degrade más fácil. Es importante tener en cuenta que, bueno, una vez que se aplica el químico, si hay una residualidad, pueden trapear, pueden barrer, pueden realizar las tareas del hogar sin ningún problema. Esto no quiere decir que se va a ir con la primera lavada del químico. Como mencionaba, algunos de ellos pueden durar hasta 6 meses y cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, pues el contexto de la aplicación del rociado, en este caso se le llama rociado residual, porque busca que permanezca el químico dentro del domicilio, pues es eliminar, reducir y también interrumpir la transmisión, en este caso vectorial por la chinche. Hacemos un paréntesis, invitamos a todos nuestros oyentes también a hacer sus dudas, preguntas en la casilla de comentarios, porque al finalizar el doctor nos los estará respondiendo. Doctor, y por ejemplo, si las brigadas de salud visitan nuestra comunidad para fumigar nuestros hogares, ¿qué preparativos debo de hacer en la casa antes de que lleguen? Sí, es importante tener en cuenta que el rociado residual intradomiciliar es sobre techos, sobre paredes internas y externas de la vivienda, en el espacio peridomiciliario, por ejemplo, estructuras como aleros o techos, bardas, montones de madera, por ejemplo, que están guardados, o algunas estructuras. Este químico no se va a aplicar directo a nuestra cocina, a nuestros trastes, a la comida. Sí es importante tenerlos pues, resguardados, por ejemplo, no tener comida posiblemente en la mesa mientras se están aplicando, pero es una aplicación segura siempre y cuando pues se haga por el personal que está capacitado y con los químicos adecuados. Y otra de las preocupaciones también cuando acudimos a comunidad, la gente nos pregunta, em,
¿El insecticida utilizado representa algún riesgo para las mascotas o niños pequeños, por ejemplo, que estén gateando? Es importante aclarar que pues, la dosis a la que se aplican los insecticidas, si es una dosificación correcta, es segura para animales, para mascotas, para personas, incluyendo niños. Las dosis que se aplican son solamente efectivas contra insectos, contra otros artrópodos, y prácticamente pues, la cantidad de insecticida que se aplica al ser humano no le estaría causando ninguna situación que comprometa su salud. Esto siempre y cuando pues se tenga en cuenta que la dosificación, la aplicación sea correcta, el método de aplicación y el químico que se está utilizando pues está dentro de la lista de los autorizados. ¿Y hay algún tiempo que nosotros tenemos que esperar después de la aplicación de dichos insecticidas para poder ingresar a nuestra vivienda? Es importante tomar en cuenta y seguir las indicaciones del personal de salud que esté aplicando. Esto va a depender principalmente de estas indicaciones. Actualmente, la mayoría de los químicos representan una alta seguridad para las personas, mascotas y demás plantas. Por ejemplo, hay quienes preguntan, bueno, es que mi plantita si le cayó se va a morir o algo. No, realmente son seguros. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta las indicaciones del personal que está aplicándolo, porque a veces puede ser irritante. No es que nos haga daño, sino a lo mejor hay personas que son más susceptibles al olor del químico y van a estar estornudando, se van a estar siendo irritados por su olor, pero no es que el químico los está haciendo daño, sino son más susceptibles a los olores, por ejemplo. Entonces, realmente en la actualidad, la mayoría de los químicos que se utiliza para fumigar nos permite seguir el día a día algunos minutos después de que se terminó la aplicación de esto. Okay. Y algo que siempre también nos comenta la comunidad es que han escuchado que o han visto de que cuando rociamos los insecticidas que compramos en el súper, se vuelven resistentes, estos ya no se mueren o no pasa nada. ¿Esto se ha visto también en trabajos que se han realizado con la chincha de Chagas, en su Sí, experiencia? sí hay ya registros de la resistencia a insecticidas. En específico se ha evaluado la resistencia a insecticidas piretroides. La mayoría de los productos comerciales tienen esta molécula, están basadas en piretroides y sí se ha detectado algunas poblaciones, diversas especies de streptominos que ya presentan esta resistencia. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que hay que hacer una evaluación de más poblaciones, de más especies, y que no podemos generalizar que todos los streptominos, al igual que todos los mosquitos, van a ser resistentes. Es aquí donde pues el trabajo también de la Secretaría impacta en poder realizar un correcto control y utilizar correctamente los diversos insecticidas que se tienen para esto. Si después de fumigar vuelvo a ver en casa a una chincha de Chagas, ¿significa que el insecticida no funcionó o es parte del proceso de la fumigación de que salgan de nuevo? Eh, Va a variar principalmente en el insecticida que se utilizó. Algunos pueden causar incluso algo de irritación en los insectos, los streptominos, por ejemplo, y hacer que salgan de donde están escondidos. Van a salir y se van a morir en algún momento si es que no presentan lo que habíamos comentado anteriormente, resistencia. Algunos otros van a moverse curioso, a lo mejor un poquito más lento, a lo mejor van a estar volteados patas arriba, como solemos ver a las cucarachas. Y estos van a morir por alguna otra situación, desecación, algún depredador o simplemente por la charca, ¿no? Ya lo vimos ahí volteado, aplastamos a la cucaracha. Es importante mencionar, hago un paréntesis aquí, que si vemos un streptomino, no lo aplastemos. A diferencia de las cucarachas, en el caso de los streptominos, corremos más riesgos si lo aplastamos, dado que podemos exponer el contenido intestinal que estos tienen. Y en el caso de que en ese contenido intestinal se encuentre el parásito, pues nos vamos a poner más en riesgo. Entonces, la cucaracha sí se aplasta, el streptomino no se aplasta.
Otros van a morir de manera instantánea. Repito, va a depender de cuál es el insecticida que se aplique, va a ser el modo de acción que tenga. Algunos, como los piretroides, derriban al insecto, lo vamos a ver patas arriba, y hay algunas otras moléculas que van a matar, a lo mejor no en el instante, pero a los minutos u horas de que se aplicó. Doctor, bajo el eslogan de este año, que es justamente proteger a las nuevas generaciones, ¿qué papel juega la limpieza en nuestros hogares, el orden de los patios, para que el control químico sea exitoso? Sí, como había mencionado, el control químico es uno de los pilares que asegura el control de los teatominos. El mejoramiento de la vivienda es muy importante. Por ejemplo, mantener los mosquiteros íntegros, que no tengan aberturas, que no tengan agujeritos ahí por donde se puedan meter los teatominos. Mantener a los animales, por ejemplo, fuera de casa. Animales de traspatio, por ejemplo, gallinas, gallos, algún otro animalito que se tenga ahí en la casa, mantenerlos fuera, porque estos pues contribuyen a que los teatominos perciban una fuente de alimentación y vayan a entrar a la vivienda. También el mantener la limpieza en general, evitar que tengan los teatominos ahí donde esconderse. Por lo general se van a esconder en grietas, por ejemplo, de la pared. Entonces, resanar las paredes, tapar las grietas y así evitar que los teatominos pues ingresen a nuestra casa y que en la noche pues vayan a estar ahí acercándose a nosotros. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar este tipo de control químico en zonas donde hay mucha presencia, o sea, han avistamientos de mucha chinche de Chagas? Sí, es importante tener en cuenta que esto va a depender del grado de infestación, es decir, de cuántos teatominos se estén detectando en ciertos periodos. Lo ideal, y según lo que está plasmado en la normativa, es que se haga una fumigación en un periodo de cada 6 meses durante 3 años. Y si son comunidades o son localidades donde la infestación no ha bajado del 5%, se tiene que reforzar por 2 años más. Es decir, el control de los vectores de la enfermedad de Chagas es complejo, dado que ya vimos que no solamente es el control químico, y es prolongado, dado que los teatominos pues tienen ciclos de vida muy largos, 6, 8 meses, 9 meses o hasta más de un año. Entonces, lo ideal es que se aplique un insecticida cada 6 meses por 3 años y un periodo de reforzamiento por 2 años más. Para los que nos escuchan y nos acompañan el día de hoy, ¿a qué autoridad o institución debemos acudir si detectamos una infestación, ya sea en nuestra colonia o nuestra casa, para solicitar el control químico? Sí, es importante lo que mencionaba de la participación ciudadana. Si nosotros como ciudadanos, como personas de la comunidad, contribuimos a hacer estos reportes a las autoridades indicadas, pues vamos a estar poniendo nuestro granito de arena para que el control y la enfermedad pues sea minimizada. A las autoridades de salud local, a las jurisdicciones sanitarias, al personal de Secretaría de Salud, que a lo mejor podemos ver a veces tratando de controlar a otros insectos vectores, mosquitos o demás. Con ellos nos podemos acercar e informarles de la presencia de la chinche. Es bien importante tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, no aplastar a la chinche, como mencionaba anteriormente. Esto nos pone en peligro. Entonces, si vemos la chinche, no la aplastamos. Si nos es posible, la capturamos siempre y cuando estemos cuidando nuestras manos al momento de tener contacto con ellas, utilizando guantes, utilizando alguna bolsa de plástico o incluso utilizando un recipiente plástico para poder capturarla. Si podemos guardarla y resguardarla para posteriormente comunicar al personal de salud, o si es posible llevarlo a estos centros de jurisdicciones sanitarias para que ellos realicen las tareas correspondientes, ya sea identificar a la chinche,
hacer evaluaciones de resistencia o incluso pues identificar si esa chinche está infectada o no con el parásito. Actualmente varias universidades o centros de investigación se encuentran trabajando también con estos vectores, evaluando principalmente pues la infección, la biología de ellos o la resistencia a insecticidas. Entonces son otras opciones que podría tener la comunidad para poder informar y que estos vayan o a las cuales se les puede llevar la chincha. Gracias. Bueno, entonces ahora abrimos la sesión de preguntas. Nos pueden dejar las consultas en la casilla de Facebook. Noé, ¿me apoyas? Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a abrir la casilla de preguntas, dudas. Sí, con gusto escucho y trato de responder. Nos pregunta Mara Guillén, buen día. ¿Cuál es la vida residual del FICAM? ¿Es efectivo para la chinche? ¿Qué efectos puede tener en humanos y mascotas? ¿Y qué tiempo se debe de esperar para volver a aplicar el químico? Por ejemplo, cuando en zonas donde llueve. Bueno, cada uno de los insecticidas tiene su vida residual. Si no mal recuerdo, aproximadamente 60 días es lo que se recomienda en muchos de ellos. El FICAM creo que también aproximadamente, es decir, 2 meses es el tiempo de residualidad, pero esto va a depender, repito, de cuál sea el insecticida y de qué esté señalado en el recipiente en el cual se encuentra. Y en cuanto a este insecticida, el FICAM, ¿tiene efectos para humanos y mascotas? Pues no, es un insecticida comercial, se ha probado y si se dosifica bien, si se siguen las instrucciones que se indican en el recipiente, pues no debería representar ningún riesgo para mascotas o humanos. Repito, Okay. la utilización de estos químicos, sí hay productos comerciales, los encontramos en los centros comerciales, en las tiendas, y estos, vamos a decirlo así, son los más seguros cuando hablamos de la utilización personal. No hay nada como utilizar el repelente, ese sí es 100% seguro aplicarlo sobre nuestra piel para evitar el contacto con el insecto, los vectores, pero en el caso de otros insecticidas, pues sí es importante que se apliquen por personal autorizado o personal capacitado para evitar, pues ya sea una mala dosificación o un mal uso de esto. Igual Mara Guillén nos pregunta si hay evidencias sobre la efectividad del FICAM para el control de la chinche. El FICAM es un insecticida carbamato. No recuerdo, al menos nosotros no hemos evaluado la efectividad de este. Nosotros nos hemos enfocado en determinar cómo es la susceptibilidad a insecticidas piretroides, deltametrina, permetrina, por ejemplo, pero no recuerdo que haya una evidencia de algún artículo específicamente para este insecticida o carbamatos. Bien, nos pregunta igual Luis Gregorio Estrada, ¿cada cuánto miden la resistencia al insecticida usado? Bueno, esto es una actividad que se tiene incluso en el manual para la intervención de la enfermedad de Chagas, específicamente en la interrupción de la transmisión intradomiciliaria, enfocada principalmente a menores de 15 años. Y estas evaluaciones se deberían de hacer aproximadamente cada 6 meses para determinar cuál es el estado de susceptibilidad
de las chinches. Sin embargo, estas, repito, son o deberían de ser realizadas por personal de Secretaría de Salud para poder informar correctamente el estado de la resistencia, susceptibilidad de las poblaciones diversas. Okay. Le están mandando muchos saludos. Le manda saludos el doctor Irving del Hideo Noguchi. Saludos, doctor Irving. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? ¿Hasta qué punto el control químico continúa siendo una estrategia efectiva y sostenible para el control de triatominos en México? Conociendo que en México hay varias especies de triatominos que no están totalmente domiciliados, como es el caso de Triatoma dimidiata en Yucatán. Sí, bueno, el control químico prácticamente debería de ser, vamos a decirlo así, la tercera estrategia a utilizar para el control de triatominos. La primera y muy importante es difundir la información sobre la enfermedad, sobre los vectores a la comunidad. Una comunidad que esté informada, que sabe cuáles son los riesgos de la presencia de los triatominos y de la enfermedad, pues va a ser una comunidad que se va a proteger a sí misma. El mejoramiento de la vivienda es el segundo paso para poder evitar el contagio, la presencia de los triatominos. Y como tercer paso, tercera alternativa, sería el uso del insecticida o del control químico. Sin embargo, bueno, en algunas ocasiones se utiliza al revés, se le aplica primero el insecticida y después vemos qué más funciona. La cuestión de que en algunos insectos, algunas especies de triatominos no son domiciliarios. Esto representa de cierta manera una ventaja. Se han evaluado algunas poblaciones, algunas especies intradomiciliarias y sí se ha encontrado que son más o se ha registrado una mayor presencia de resistencia que en poblaciones peridomiciliarias. Por ejemplo, pongo a Triatoma herstecheri del noreste, que es una especie que no está todavía dentro de la casa, se encuentra más en el peridomicilio, y se ha registrado una mayor susceptibilidad en estas especies, al igual que otras que no están todavía habitando dentro de la casa. Es importante tener en cuenta cuál es la dinámica de la resistencia. Si un insecto se encuentra presionado en constante exposición a los químicos, evolutivamente va a desarrollar esta resistencia. Un insecto que no ha sido previamente expuesto a este control químico, a estos químicos, pues posiblemente no ha tenido la necesidad de desarrollar esa resistencia y puede ser más susceptible. Ok. ¿Hasta qué punto la resistencia a insecticidas representa una amenaza real para los programas de control de triatominos en México? No debería ser una amenaza siempre y cuando se lleve a cabo pues, la tarea del monitoreo y de la determinación del estado de susceptibilidad. Si nosotros sabemos cómo son las poblaciones, cómo es el estado de resistencia o susceptibilidad en las poblaciones y especies de triatominos, esto nos permite, por ejemplo, hacer la rotación de ingredientes activos, no solamente usar piretroides, sino utilizar también organofosforados, carbamatos, otras moléculas que tienen otro modo de acción y así poder interrumpir la presencia del triatomino. Es importante y cabe señalar que, por ejemplo, en la norma oficial mexicana se señala el uso exclusivo de piretroides para el control de triatominos, algo que es preocupante porque en diversas poblaciones de triatominos pues ya se ha registrado la resistencia a este tipo de moléculas. El doctor Ildefonso pregunta, ¿en sí hay algún efecto de derribo, irritación o repelencia con los piretroides? Los piretroides tienen esta acción de derribo, además de algunas otras características, dependiendo qué tipo de piretroide. Algunas van a causar convulsiones, otras van a causar movimientos involuntarios en el insecto, pero el objetivo de
los piretroides es derribar al insecto, tanto al mosquito, lo derriba, ya no vuela, y en el caso de triatominos, pues los deja patas arriba, igual que cucarachas y otros insectos. Jocelyn Cisneros, ¿saben si tener algunas plantas como barreras en el jardín ayuda a alejar a los triatominos? Sí, se ha demostrado que hay algunas plantas que pueden evitar o que pueden repeler de cierta manera la presencia de triatominos, igual que de mosquitos y otros insectos. Sin embargo, pues repito, la cuestión es a lo mejor no que no esté el triatomino, sino que no entre a la vivienda y principalmente que no nos vaya a picar, es decir, que no se acerque a nosotros. Y esto es más efectivo pues utilizando repelentes, por ejemplo, manteniendo los animalitos de traspatio u otros fuera de casa y manteniendo bien segura la vivienda con mosquiteras, resanadas, piso limpio y demás. Bueno, le mandan muchas felicitaciones, excelente plática. Creo que no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Bueno, creo que hasta el momento no hay ninguna otra pregunta. No, ¿verdad? No hay. Bueno, amigos, si no hay otra pregunta, pues con esto llegamos al final de este episodio. Hoy hemos aprendido sobre el control químico para la chinche de Chagas o chinche besucona, cómo protegernos, cómo cuidar a nuestras mascotas y a nuestra familia. Queremos agradecer enormemente al doctor Jesús Dávila por compartir su valioso tiempo y experiencia con nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctora Angélica, un gusto estar aquí platicando con usted, todo el público, y pues bueno, tener en cuenta que nosotros también contribuimos al control de los triatominos, a reducir los casos de enfermedad de Chagas, pues vamos a poner nuestro granito cada uno de nosotros. Un gusto saludarla, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A toda nuestra audiencia en redes sociales, les recordamos que no olviden compartir este episodio cuando ya lo liberemos por nuestras diversas plataformas. Recuerden seguirnos por nuestro Facebook, que es Cris Oficial, YouTube e Instagram es Cris-INSP y X es Cris-INSP. Recuerden que nosotros también tenemos el Facebook de nuestro GIT, que es GIT Zoonosis, para que nos vayan acompañando y allá liberamos también los eventos que realizamos a lo largo del año. Hagamos que este ruido llegue a cada rincón de México. Agradecemos a todo el personal que nos ayudó para llevar a cabo esta serie de podcast, que es nuestro grupo de docencia e investigación, Ecosistema y la Salud Pública de Patógenos Zoonóticos, Keynes de la Cruz, Ezequiel Tucu, Lisbeth Maldonado, a nuestros estudiantes también que estuvieron grabando una serie de videos que los pueden ver tanto en las diversas plataformas como en nuestro Git, Yanni Lilian, a nuestro productor Noé Solís, a nuestro director del centro Ildefonso Fernández, y recuerden que transmitimos en vivo desde el Centro Regional de Investigación en Salud Pública. Un gusto estar con ustedes como cada año. Soy la doctora Angélica Pechmay y recuerden que juntos hacemos ruido sobre la enfermedad de Chagas en México. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Chao.